Entonces vamos a leer ahí en Génesis 37, una historia que todos conocemos, alguna vez por lo menos hemos escuchado acerca de ella, y si tú estás desde pequeñito en la iglesia, como te decía, seguramente la has conocido desde ese primer tiempo, y es la historia de José, aquel conocido como José el soñador, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado hablar sobre José? Levante su mano, aunque sea una vez. Todos, ¿verdad? Yo creo que todos. Es alguien de quien se habla mucho y sobre todo más cuando se habla sobre qué. ¿Alguien se acuerda sobre qué se habla? Siempre se pone de ejemplo a José. Que supo huir de la tentación. ¿Qué más? Sus sueños. ¿Qué más? ¿Sobre qué se habla siempre de José? Ajá. La mayordomía también, mucho se habla de que un buen mayordomo, un ejemplo de buen mayordomo es José, porque vemos que donde lo ponían prosperaba lo que él estaba administrando. Pero hoy quiero hablarte sobre otra cosa que José nos enseña. Y esto pasó porque trato de ponerle a Damián, a veces cuando me dice, mamá, es que quiero ver algo. Trato de ponerle historias de la Biblia. Por cierto, si usted luego dice, ay, es que esa historia no la entiendo, puede buscar en YouTube, hay historias así bien bonitas para niños, pero también para adultos. Y hablaba un resumen, se llama Mi Primera Biblia, esos videos en YouTube, y dan un resumen con dibujitos sobre historias de la Biblia. Y ahí hablaba pues de toda la vida de José, que muchas veces no la leemos. De hecho, si usted la quiere leer en su casa, es desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 47. Todo eso es sobre la vida de José. Y en ese video veía todo el resumen de toda esa historia. Pero algo que me llamaba la atención es todo lo que José pasó. Y yo me hacía una pregunta. Todos lo conocemos como José el soñador. Y vamos a leer ahí en Génesis 37, del 5 al 9 dice: Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? De hecho, ¿piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y vemos, sin saber mucho de la historia, sabemos que llegó ese momento en el que José era el segundo del faraón en Egipto. Llegaron sus hermanos y pues cuando fueron a buscar alimentos se inclinaron ante él. Aquí vimos cumplido este sueño. Ahora el punto importante aquí es, ¿usted sabe cuánto tiempo pasó desde que José soñó eso hasta que se cumplió? ¿Cuánto cree usted? A ver, ¿30? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿20? ¿15? Bueno, de que José soñó esto que acabamos de leer, 22 años pasaron desde que José fue vendido y sus hermanos se postraron ante él. Y de eso quiero hablarte. Este mensaje se llama Espera tu promesa. ¿Cómo se llama? A ver, repítelo conmigo. ¿Alguna vez tú has recibido una promesa
o como José, un sueño, una palabra, algo de parte del Señor? Muchas veces hemos recibido promesas. Tan solo no es necesario, ¿verdad?, que venga un profeta, no es necesario que venga una persona superungida, un líder o alguien que te traiga una palabra directa para que tú puedas decir que has recibido una promesa. En la palabra de Dios tenemos, ya lo dijo mi suegro, tenemos una infinidad de promesas que podemos tomar para nuestras vidas. Tú tal vez puedes decir, es que a mí nunca ha venido un profeta y me ha dicho, el Señor va a hacer y tus generaciones, o es que a mí nunca ha venido el pastor y me ha dicho, Dios tiene en ti, Dios va a hacer contigo, o es que nunca a mí nadie me ha dicho nada, yo no tengo una promesa a la cual aferrar mi vida y creer y caminar creyendo eso. Yo nunca he tenido un sueño como José. Pues déjame decirte que eso no es necesario. Cuando tú abres tu Biblia, cuando tú lees lo que el Señor ha dejado aquí, tú puedes encontrar esas promesas que Dios quiere darte. ¿Sí está conmigo? Porque lo veo un poco más por allá que para acá. Muchas veces, hermanos, y quiero, antes de seguir con esto, darte un punto importante. ¿Cómo sabes que una promesa que se encuentra en la palabra es realmente para ti? Porque también ya lo mencionaba, creo, mi suegro. No todas, hermanos, te voy a decir algo que a lo mejor va a chocar con lo que siempre has creído. Aunque hay muchísimas promesas en la palabra para nosotros, ya decían, ¿cuántas? ¿Quién dijo? Más de 7,000 promesas en la palabra. No todas son para ti. Lo repito, aunque hay muchísimas promesas en la palabra, no todas son para ti. Un autor de libros y apologista muy conocido llamado Frank Turek dijo esto: toda la información en la Biblia es aplicable a nosotros en el sentido que nos ayuda a entender a Dios, conocerlo y darlo a conocer, pero no cada promesa o precepto en la Biblia es aplicable y vinculante para nosotros. Te lo voy a leer otra vez y ahorita te lo explico. Toda la información en la Biblia es aplicable a nosotros en el sentido que nos ayuda a entender a Dios, conocerlo y darlo a conocer, pero no cada promesa o precepto en la Biblia es aplicable y vinculante para nosotros. Vemos en la Biblia que hay muchas promesas y de esas 7,000, a lo mejor la mayoría son para ti, pero no todas son para ti, porque ya lo leíamos, ya lo estudiábamos el día miércoles. ¿Cómo debemos hacer un estudio de la palabra para ver si nos encontramos realmente en el mismo contexto? Si nos encontramos en la misma situación. Y vamos a poner como ejemplo ese estudio que hacíamos sobre Deuteronomio. Esa promesa muy conocida que todos hemos a veces tomado, que dice que todo lo que pisares con la planta de tus pies será tuyo. Veíamos los días miércoles. Si tú no estuviste ese día, puedes buscar en YouTube ese estudio, no sé si ya se subió. Y para que me entiendas más y veas más a fondo lo que te estoy hablando. Pero veíamos que esa promesa era en ese tiempo determinado para el pueblo de Israel, porque era algo que Dios tenía que hacer para cumplir sus planes, para que el pueblo tuviera ese lugar, para que ellos pudieran prosperar, pudieran crecer, establecerse como una nación. Y aunque es una promesa muy bonita que a nosotros nos gustaría que fuera para nosotros, en este momento no es para nosotros. Y veíamos que aparte de la promesa, Dios les había dado muchos o un mandato muy específico para que esa promesa se cumpliera. ¿Usted se acuerda cuál fue?
Muy bien, no estuvo, pero, o sí estuvo. Muy bien, nuestro hermano Anselmo. Dios les decía constantemente, si me aman y me obedecen, ustedes tendrán esta promesa. Entonces es lo mismo, hermanos. ¿Por qué nosotros necesitamos estudiar la Biblia? ¿Por qué nosotros necesitamos leer cada día la palabra de Dios con ese deseo de realmente aprender y escuchar su voz? Porque tal vez tú estás aferrado a una promesa que ni siquiera es para ti. Porque nada más la leíste y dijiste, esta suena muy bonito y yo quiero que se cumpla en mi vida. Y muchas veces vivimos frustrados. También alguien lo decía antes aquí. No sé si fue mi hermana Moni, mi hermana Denise o mi suegro. A veces vivimos frustrados porque decimos, es que yo llevo años esperando que esa promesa se cumpla y no veo una respuesta, no veo claro que eso se cumpla en mi vida, en mi familia, en mi economía o no sé. Pero es que tal vez es algo que no aplica para nuestras vidas el día de hoy. Y este es un pequeño ejemplo de por qué es necesario estudiar la palabra. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio? Es que es primero, lo importante es esto, para que tú te aferres a una promesa, para que tú te aferres a un sueño, para que tú te aferres a algo que el Señor te ha dado. Tú debes estar seguro que realmente el Señor te lo ha dado a ti. Muchas veces muchas personas viven frustradas con años y años en el Evangelio porque dicen, es que la Biblia dice que el Señor nos va a sanar y ya Él se murió. Y viven frustrados diciendo, entonces, ¿qué pasa? ¿No son reales esas promesas? ¿No son reales esas palabras? ¿Qué está pasando? Es que muchas veces, hermano, no estudiamos la palabra y nada más escuchamos, toda planta que pisar en tus pies será tuyo, y decimos amén y nos aferramos a eso y vamos pise y pise y pise y pise el auto del año y nomás no llega y ni llegará. ¿Por qué? Porque esa promesa no era para nosotros. Y puedes decir, bueno, entonces, ¿en qué he creído todo este tiempo? Bueno, tú quieres realmente escuchar qué Dios tiene para ti. Tal vez tú vives frustrado, como alguna vez yo he escuchado una historia de alguien que decía, es que un predicador enfrente de todos le dijo a unas muchachitas, tú vas a llenar estadios y vas a alabar a Dios y con tu voz, y a lo mejor le estoy inventando un poco, pero esa es la idea. Y esa persona que estaba sentado al lado nunca recibió nada de parte del que estaba aquí enfrente. Y por mucho tiempo vivió frustrada creyendo que Dios no tenía un plan perfecto y grande para su vida. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos que eso no es necesario. Toda promesa, si tú quieres que hoy Dios te hable una promesa, un sueño para ti, tienes que leer tu Biblia, hermano. Tienes que estudiarla. No solamente de atinarle, ¿no? Esta suena bonita, es para mí. Tienes que leer y a su debido tiempo el Señor, a través de su Espíritu Santo, te va a hablar esa promesa, esa palabra que es para ti o para tu familia. Esto es importante, hermanos, porque no quiero que tú vives frustrado diciendo, es que hablan muy bonito y es que el predicador dijo que esto se iba a cumplir en la vida de los que aman al Señor y yo no lo veo en mi vida. ¿Sí está conmigo? Usted tiene agua, también dele un trago para que no se duerma. Ahora, ya que tienes una promesa que el Señor te ha dado, ¿qué debes hacer mientras esperas? Y esto es lo que tiene que ver con José. Vemos aquí
que constantemente los cristianos nos frustramos por no saber cuáles son las promesas que el Señor realmente nos ha dado a nosotros. Además de que creemos que si el Señor nos ha prometido algo, tiene que cumplirlo inmediatamente, y no es así. Y yo te voy a dar el ejemplo. No quería hablar acerca de esto porque quiero tomar un tiempo especial para eso. Pero yo no sé si tú recuerdas o tú sabías, hace más de un año, mi hijo Damián, de 2 años, que en ese momento tenía 1, fue diagnosticado con epilepsia. Y desde ese tiempo lo quisieron medicar 3 veces al día, todos los días, por más de 3, 4, 5 años. Tenía que ser medicado él para eso. Entonces, muchas veces como cristianos entramos, le decía, en angustia, en un conflicto interno, ¿verdad? Porque la palabra dice que el Señor tiene el poder para sanar y el Señor tiene el poder para cuidarte. Y decimos, ¿pero qué pasa, Señor? Pues nosotros creemos y oramos y en el nombre de Jesús que sea sano. Y Damián seguía igual. Entonces pasó un año más y Damián seguía igual. Y nosotros decíamos, bueno, Señor, pero es que realmente creemos que tú puedes sanarle, pero ¿qué pasa? A veces nos preguntamos, y así vivimos, hermanos, porque creemos que las promesas que Dios nos ha dado se tienen que cumplir para mañana. O sea, Dios me dio una promesa hoy, pues la tiene que cumplir mañana, a más tardar. Si no, ¿qué pasa, Señor? Te estás tardando. Pero en José vemos el ejemplo de que no siempre es así. José esperó más de 20 años para haber cumplido su sueño. Vamos a Génesis 37, 5, 9, que es lo que ya leíamos. Cuando José soñó que su gavilla se levantó y las gavillas de su hermano se juntaron alrededor de la de él y se inclinaron ante ella. Ese fue el sueño de José. Pero después, hermanos, vemos que José es vendido como esclavo. Y eso, te digo, si tú quieres saberlo a detalle, puedes buscarlo en tu Biblia, en todos esos capítulos siguientes al 37. Pero en Génesis 39, 2, perdón, no, en ese mismo 37. Se me perdió. 37, 19. Vemos, José es vendido como esclavo y dice, en el 28 dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José, lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. O sea, José había tenido un sueño increíble. ¿Cuántos tal vez no ha soñado con eso? Pero la mayoría tenemos el deseo de ocupar un lugar de honor, ser el gobernador o ser alguien, un líder respetable. Yo creo que a nadie le parece una mala idea. Los sueños de José eran increíbles, era un sueño, una promesa increíble para su vida. Pero vemos que lo primero inmediato que le pasa es algo malísimo. O sea, si José, y más adelante lo vamos a leer, José iba a tener una posición tal vez de honor, pero vemos que sus hermanos, los que se supone que lo debían amar, lo debían cuidar, lo debían pues proteger, lo vendieron como esclavo. Pues empezamos con malas noticias de la vida de José, ¿verdad? Y vemos, ya todos sabemos esto, que él llegó en el versículo 39, perdón, en el capítulo 39, versículo 1, dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio,
Potifar era capitán de la guardia del faraón, del rey de Egipto. Entonces vemos que pasa esto, José es vendido. Tú imagínate, porque a veces lo leemos y decimos, sí, eso ya lo sabemos, y decimos, pues pobre José, pero después termina bien su historia. Pero José en ese momento no lo sabía. Imagínate tú como padre, que tu hijo lleguen tus hermanos, fue con sus hermanos a la tienda y llegan tus hijos y te dicen, ¿qué crees que tu hijito ya no está? Se lo comió un animal y ya no lo vas a ver nunca más. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué sentirías al perder un hijo? O tú que tal vez todavía no tienes hijo, no puedes dimensionar ese amor. ¿Qué sentirías que ahorita te llevaran a un lugar extraño, lejos de tu familia? No solamente que te alejaran de tu familia, de donde tú conoces todo, sino que te llevaran como esclavo. ¿Es algo bonito? Yo creo que es algo terrible. Y eso fue lo que pasó después a José de haber recibido esos sueños. Y después vemos más cosas que suceden en ese tiempo, pero después a José no le terminan de pasar cosas malas. ¿Qué le pasó después? ¿Usted sabe? Lo metieron a la cárcel porque la mujer de Potifar quería seducirlo, quería estar con él, pero él huyó y ella se enojó y entonces inventó que José quería abusar de ella y lo metieron a la cárcel. O sea, ya te vendieron como esclavo. Bueno, Señor, es que tú ayudas a todos los que te aman. Es que, Señor, tú guardas al que confía en ti. Y ahora lo meten a la cárcel injustamente. Otra mala noticia para José. ¿Y dónde estaba esa promesa que Dios le había hecho? Ese sueño que Dios le había dado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí le pasaban cosas buenas a José, pero también le pasaban cosas malísimas. No solamente de que un día lo asaltaron, no solamente de que un día se le enfermó su hijo, no solamente de que un día se enfermó él. Lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel. Entonces aquí vemos que durante la espera de esa promesa, de ese sueño que Dios te ha dado, te pueden pasar muchas cosas, puede pasar mucho tiempo. Pero hay dos cosas importantes que nosotros debemos hacer mientras esperamos. Y una de esas es la obediencia a Dios y otra es la comunión con Él. En Génesis 39:2, ¿por qué no lo encuentra y se pone de pie, por favor? Génesis 39:2 dice así, cuando aquí estamos viendo que ya José fue vendido a Potifar, y en el versículo 2 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Ahora Génesis 39:21 dice, a ver, léelo en voz alta conmigo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ahora Génesis igual 39:23, la última parte dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Ahora, ahí vemos en esos versículos, no te sientes todavía, cómo el Señor estaba con José. Esa es una frase que se repite constantemente, que el Señor en donde estaba José, estaba con él. Ahora en Génesis 41:16 vemos que José está delante del faraón porque le habían contado al faraón que él podía interpretar sus sueños. ¿Y qué dice José? No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad.
Ahora en el versículo 38 dice, esto lo dijo el faraón. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Puede sentarse? En estos versículos, hermanos, vemos los diferentes momentos de la vida de José, cuando él fue vendido a la casa de un oficial egipcio, cuando él estaba en la cárcel y cuando él estaba delante de Faraón. Y vemos que en estas tres partes que se habla que el Señor estaba con José. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y a qué se refiere esto? ¿O por qué Dios estaba con José? Porque muchas veces si tú lees todos estos capítulos, no dice exactamente como de otros personas en la Biblia que oraban constantemente o que leían o que presentaban ofrenda. No habla mucho de la vida cristiana, que en ese momento más bien es de la vida espiritual, más bien de José. No se habla mucho de eso. Pero si algo a través de la Biblia, de leer diferentes pasajes, escudriñar diferentes pasajes, y nosotros podemos decir, es que Dios está con los que le buscan sinceramente, lo aman y obedecen sus mandamientos. Y vemos un ejemplo de eso en la vida de José cuando estaba con la mujer de Potifar. Hermanos, si hay una tentación que acecha constantemente a los hombres por la naturaleza nada más, es la sexualidad. Es ver tal vez la sexualidad y todo lo que eso implica. Ustedes, hermanos, ¿no creen que José en algún momento estaba solo, estaba lejos de su familia? Era un joven. Era joven. Si en un momento, hermanos, más ataca el deseo sexual a alguien, es en la juventud. ¿Ustedes creen que realmente con todas sus fuerzas él decía así, veía a la mujer de Potifar y decía, no, guácala? Yo creo que no. Yo creo que en algún momento sí llegado a decir, bueno, pues es que no está nadie de mi familia, no está mi papá que me enseñó a conocer y a obedecer a Dios. Nadie me va a ver. Si ella quiere y yo quiero, pues no le va a contar a su esposo. Pero José, aquí vemos que amaba y obedecía los mandamientos del Señor, porque dice que él huyó. Él huyó de esa tentación, no porque él tuviera las fuerzas o porque no tuviera ganas, sino porque él amaba, obedecía a Dios. Por eso dice aquí que el Señor estaba con él, porque él cumplía con esto. Dios está con los que lo buscan sinceramente, lo aman y obedecen sus mandamientos. Por eso aquí dice, el Señor estaba con José, el Señor estaba con José, el Señor estaba con José. Porque eso es lo que tenemos que hacer en cada época de nuestra vida. A veces es fácil obedecer al Señor, obedecer sus mandatos cuando nos convienen, cuando nos gustan, cuando nos sentimos con las ganas. Pero lo importante, hermanos, es vivir en esa obediencia en todo tiempo. Aunque no nos guste, aunque no nos convenga, debemos estar constantemente en obediencia y sobre todo en comunión. ¿Qué es comunión? ¿Usted sabe qué es comunión? Es esa comunicación constante con el Señor. ¿Y cómo vas a escuchar tú? Siempre te decía hace unos días, ¿qué se necesita para una conversación? ¿Qué es lo primero que se necesita para una conversación? No olvídate de la Biblia y de pasajes. ¿Qué necesitas tú para poder conversar? Lo primero es otra persona, ¿verdad? Y para que sea una conversación, ¿qué se necesita aparte de otra persona? El mensaje, pero también que la otra persona hable, ¿verdad? Porque si tú nada más
como en este momento. Sí, yo tengo otra persona que me está escuchando, pero solo yo estoy hablando, entonces yo estoy exponiendo un tema. No estamos en una conversación. Para una conversación es necesario que el otro también hable. Y eso es la comunión. Cuando nosotros queremos o decimos que debemos estar en comunión con Dios, no es suficiente, hermano, para decir que tú tienes comunión con Dios, que llegues a tu casa o que vengas con los hermanos y abras tu boca y dices: Señor, te agradezco y te pido y ayúdame, y ya, amén. Y nos vamos. Eso es una exposición que tú le estás dando al Señor sobre tu agradecimiento, sobre tus necesidades. Una comunicación es cuando tú ahora abres tu Biblia y le dices: Señor, háblame tú ahora. Porque muchas veces dices: es que yo no sé escuchar la voz de Dios, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y puede que sí, que pasen años y años y no escuches la voz de Dios audiblemente. Pero aquí tienes cómo escucharlo cada día. ¿Tú quieres tener realmente esa comunión, esa conversación con el Señor? Tienes no solamente que hablar tú. Sí, es bueno y está bien que tú dobles tus rodillas todos los días y le digas: Señor, te doy gracias, Señor, te pido, Señor, ayúdame. Pero también es necesario que ahora tomes un tiempo para que te sientes y con toda tu atención abres tu Biblia y digas ahora: Señor, háblame. Y eso era lo que José hacía. No sabemos de qué forma, pero José, a pesar de pasar por situaciones difíciles, a pesar también de estar en un lugar de liderazgo, de honra, porque cuando Potifar vio que todo lo que estaba en las manos de José prosperaba, igual le dejó todo a su cargo. Así que también tenía un lugar de honor en esa casa. Aun cuando también todo iba bien en su vida, él no se olvidaba de buscar a Dios, de obedecerlo y de amarlo. Así que, recapitulando, hermano, el Señor sí tiene una promesa específica para tu vida. No esperes que venga el superpredicador o que venga el superprofeta o que venga Dios mismo, baje del cielo y te diga: te voy a prosperar, te voy a cuidar, con tu voz vas a llenar estadios, o no sé cuántas promesas. No esperes eso. El Señor tiene aquí la promesa específica para tu vida. Pero como siempre dicen, muchos dicen, se llama testamento, porque en el testamento vemos se me fue la palabra, la herencia que nos ha dejado alguien. ¿Cómo vas a saber tú quién te ha dejado qué? Naturalmente, olvídate de la Biblia. Si alguien te dice: es que murió tu papá y tu papá tenía 20,000 casas, carros, lo que tú quieras, ¿cómo vas a saber tú qué te dejó a ti? A través de la lectura del testamento, porque a lo mejor tus demás hermanos te van a decir: no, es que a ti no te dejó nada, y tú vas a decir: sí, está bien, ni modo. Pues tú vas a querer leer, ¿no? Por lo menos por la curiosidad de ver qué te ha dejado tu padre. De la misma forma, hermanos, si tú quieres saber qué herencias te ha dejado el Señor, tienes que leer la Biblia. Ese fue el punto número 1, conocer esa promesa que Dios nos ha dejado. El punto número 2, ¿qué debo hacer durante la espera? Porque hay promesas, hermano, como lo vemos en José, que no son cumplidas de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. 20 años, más de 20 años pasaron desde que José recibió ese sueño hasta que fue cumplido. ¿Qué debemos hacer? Obedecer y estar en comunión. Amén. Nota importante, anótalo. No es cierto. A los cristianos también les pasan cosas malas.
Muchas veces nos han mal enseñado que a los que aman a Dios, que a los que conocen a Dios, no les va a pasar nada, su vida siempre va a ser perfecta, nunca van a tener problemas, nunca van a tener dificultades. Muchas veces nos han enseñado eso y con esos engaños traen a la gente a la iglesia y dicen, ven aquí, todos tus problemas se van a solucionar. Acompáñame a la iglesia, todo va a ser perfecto en tu vida. Vamos a leer la Biblia. Hay muchas promesas para tu vida. Pero no, hermanos, a los cristianos, a los que aman al Señor, también les pasan cosas malas. ¿Qué? Y aquí está el ejemplo de José. José constantemente se habla. E imagínate qué tan importante es su ejemplo que está escrito en la Biblia para que se lea generación tras generación. A José, como te decía hace un rato, no solamente le robaron el celular en la combi, no solamente se metieron a robar a su casa, no le robaron el carro, no se enfermó su hijo, no tuvo solamente un accidente, que a veces son las cosas por las que nosotros Señor, pero tú dijiste que me ibas a guardar, pero tú dijiste que tú guardas a tus hijos, pero tú dijiste, a veces, ¿verdad? Eso es lo de las cosas por las que nosotros decimos, pero es que ¿por qué me está pasando esto a mí? A José lo vendieron, lo apartaron de su familia, lo apartaron de su lugar seguro, lo vendieron como esclavo y después lo metieron a la cárcel injustamente. Pero aún así, él amaba a Dios y se aferraba a Él. Hermano, puede que te pasen cosas malas. Es mentira si alguien aquí te dice que si tú amas a Dios, que si tú obedeces a Dios, que si tú sigues a Dios y cumples su palabra, no te va a pasar nada malo. Eso es una mentira porque estamos en un mundo caído. Jesús mismo lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y naturalmente pasan cosas malas. Estamos entre un mundo caído, entre un mundo perverso. Puede que te pasen cosas malas y eso no significa que Dios no está contigo, eso no significa que Dios no te ama, eso no significa que Dios sea mentiroso. Y vamos a regresar a leer eso que le pasó a José. Génesis 37:28 dice: entonces cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Ahora capítulo 39, versículo 19 y 20 dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Ahora, capítulo 40, versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Ya les dije que más o menos desde que José fue vendido hasta el momento en el que sus hermanos regresaron y se inclinaron delante de él, pasaron más de 20 años. Todo esto que hemos leído, hermano, pasó en un lapso de 22 años, un poquito más. A José le pasaban cosas malas, a pesar de que él era bueno. Pero él, tal vez también ya había olvidado ese sueño. Tal vez también ya había olvidado esa promesa.
había olvidado eso que Dios le había dado. Y yo creo que en los momentos en los que estaba en las dificultades se le olvidaba más. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros, hermanos? Como yo te decía hace un rato, y muchos cristianos viven frustrados en eso. Es que porque estoy enfermo, si el Señor dice, la palabra dice que Él quitará, que Él sanará, que Él... Y recordamos esos versículos de promesas, ¿verdad? Y es que ¿por qué me está pasando esto malo a mí? Si yo amo a Dios, si yo me porto bien. A veces hasta decimos, ¿por qué Dios me castiga? Y no es nada de eso, hermano. Es que también a nosotros no estamos exentos de que nos pasen cosas malas. Aquí la diferencia es que no estamos solos. El mundo allá afuera no tiene nada ni nadie de quien agarrarse cuando está pasando por dificultades. Solamente se tiene a Él y sus pocas o muchas fuerzas. Pero nosotros podemos estar confiados, ya lo decía nuestra hermana Denise. Podemos tener fe. Leí ese salmo que dice que el Señor es nuestro lugar seguro, es nuestro escondite. Esa es la diferencia de nosotros con los que están allá afuera. Sí, nos van a pasar cosas malas, sí, vamos a pasar por dificultades, pero la diferencia con aquellos que no aman, que no conocen y que no obedecen a Dios es que están solos, y nosotros estamos confiados en que el Señor a su debido tiempo obrará en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya estoy terminando. Puede que no te acuerdes, hermano, de nada de lo que te dije antes, porque te dormiste o porque hablo mucho y muy enredado, pero quiero que pienses y recuerdes esto. El proceso para recibir tu promesa es necesario para planes mucho mayores que suplir tus necesidades momentáneas. Te lo voy a leer una vez más. El proceso para recibir tu promesa es necesario para planes mucho mayores que suplir tus necesidades momentáneas. Y ejemplo de eso también lo vemos en José. Vamos a Génesis 45, 5. Génesis 45, 5 dice, aquí vemos en el contexto que José estaba delante de sus hermanos, ya no podía contenerse de no revelarles quién era él. Y José dice a ellos, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Tal vez lo más fácil para José y su limitada sabiduría y entendimiento era ver que sus hermanos en ese momento dejaban de odiarlo porque su padre lo amaba más, y ahora ellos también lo amaran con todo su corazón, lo cuidaran. Y él dijera, se cumplió ese sueño. Ahora mis hermanos están inclinados ante mí, no literalmente, sino sus corazones ahora están hacia mí. Porque dice al principio que sus hermanos lo odiaban. Y tal vez eso era lo más fácil y lo que más era más
suficiente, por así decirlo, para José. Pero vemos que no, que pasaron muchas otras cosas, que pasó muchas más dificultades para ver cumplida esa promesa. Y no solamente, y eso no era para que José se sintiera orgulloso y dijera, antes me odiaban, pero ahora se inclinan ante mí. Si tú no sabes el contexto anterior, vemos que hay hambre en toda la región. Entonces los hermanos de José tienen que ir a Egipto a buscar comida, porque sabían que solo allí había comida, porque si no, ya en sus regiones no había, iban a morir de hambre. Y entonces llegan y se tienen que presentar delante del gobernador, del segundo al cargo, del encargado de todo eso. Y pues como todo aquel que se presenta ante una autoridad, tenían que guardar respeto, reverencia. Y te digo, léelo en tu casa para que veas más detalles. Pero no era ese el propósito, hermanos. No era el propósito de Dios enseñarle a sus hermanos que Dios estaba con José y nada más que ellos se humillaran y que él fuera enaltecido. Ese no era el propósito. El propósito es como lo dice aquí José. Y vemos también a partir de José y de eso que pasó, un propósito más grande en toda una nación. Pero aquí vemos el propósito cumplido. Dice el capítulo 45, versículo 6, el hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Hermano, a lo mejor para ti, en tu limitada o en nuestra limitada sabiduría, inteligencia, lo mejor ahorita que te puede pasar es que Dios cumpla su promesa de sanarte, porque esa es tu necesidad momentánea. Y tú dices, pues ya que me sane, ya cumplió su promesa, ya yo vi su promesa cumplida, y que así sea. Mañana, por favor. Pero vemos que el proceso para recibir eso es necesario para planes mucho mayores. Planes que ni siquiera te imaginas. ¿Tú crees que José, cuando estaba en esa cisterna, desesperado, viendo a sus hermanos que se iban y lo dejaban ahí, decía, gloria a Dios, yo sé que Dios tiene un plan para mis generaciones? ¿Tú crees que José decía eso? ¿Qué crees que sentía en ese momento? Angustia, desesperación. No lo sabemos, pero también en ese momento puede ser que haya dudado de Dios, de lo que su padre le había enseñado acerca del carácter de Dios. Y pasó el tiempo, pero él siempre se aferró a obedecer, a seguir con el Señor. Y a su debido tiempo, él vio la promesa cumplida en su vida, que no solamente traía bendición a su vida, sino que veía y traía bendición a muchos más. A toda una nación, exactamente. Ya para terminar, hermanos, tal vez el Señor te ha dado una promesa y han pasado los años y no la ves cumplida. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Puede que pasen años y años, y puede tal vez que tú mismo no veas cumplida
esa promesa en tu vida. Pero el Señor tiene planes mucho mayores y mucho mejores. ¿Qué tienes que hacer tú hoy? Seguir creyendo, seguir obedeciendo y seguir en comunicación, en comunión con el Señor. Ponte de pie. Y si tal vez, una vez más te lo repito, si tal vez tú dices, es que a mí nunca nadie me ha profetizado nada, nadie me ha hablado nada, nadie me ha dado una palabra, una promesa precisa para mi vida, no esperes más, no esperas a que venga el profeta, no esperes a que venga el pastor, no busques en Facebook y le anotes al pastor, ore por mí. Hoy puedes llegar y comenzar a leer, y yo sé que el Señor a través de su Espíritu Santo va a traer una palabra específica hoy para tu vida, una promesa a la cual tú te puedas aferrar. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, hoy te pedimos que tú hables a nuestros corazones una vez más, que nos recuerdes esas promesas, Señor, que tal vez tú ya nos has dado hace mucho tiempo y por las situaciones que hemos vivido las hemos olvidado, Señor. Que hoy tú nos des esa certeza, Padre, de que tus planes y tus promesas, Señor, serán cumplidas a su debido tiempo, Señor. No queremos vivir solamente para recibir placeres momentáneos, Señor, que solamente sirven para satisfacer nuestras propias necesidades, sino que queremos, Señor, esperar pacientemente a que tu palabra sea cumplida, Señor, para que sea de impacto a aquellos que tenga que serlo. Así, Señor, como todo lo que José vivió para haber cumplido ese sueño, Señor, que no impactaba solamente su vida, sino que impactaba a una nación entera. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a estar firmes y fuertes, Señor, aferrados a ti, Señor, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia, y no solamente a tus promesas y lo que tú puedes hacer por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra cada día, Señor, aún en la dificultad, Señor, recordarla para seguir adelante. Te damos gracias por todo, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.